Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro culto familiar. Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Un nuevo domingo para poder compartir juntos la palabra de Dios. Un nuevo domingo para poder compartir juntos lo que Dios viene hablándonos a través de esta serie del Evangelio de Mateo. Hoy continuaremos con el Sermón del Monte en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y antes de poder empezar, ¿qué les parece si oramos? ¿Está bien? Así que te invito a que inclines tu rostro y puedas orar junto conmigo para pedirle al Señor su guía y dirección en medio de este sermón. Maravilloso Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu gracia nos permites poder estar juntos, reunidos, poder ahí estar en las casas, Señor, compartiendo como familia, teniendo, Señor, en este tiempo el poder compartir juntos tu palabra, alabarte, de poder, Señor, estar congregados. Señor, guíanos en medio de todo este pasaje, guíanos y háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Haz tu perfecta obra y tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas. Sé tú con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a seguir meditando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y esta vez nos va a tocar en el versículo 6. ¿Está bien? Mientras vamos buscando, permíteme decirte algunas cosas de lo que hemos estado viendo anteriormente. Durante las últimas semanas hemos estado hablando del Sermón del Monte que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Este famoso sermón que nuestro Señor Jesucristo dio. Hemos visto que se hacía referencia a cualidades que todo cristiano debe de tener y que éstas solo la podemos obtener por medio del Espíritu Santo. Este sermón es como una cadena que se va engranando. Hemos visto que es necesario ser pobre en espíritu para poder darnos cuenta de nuestra condición ante Dios, para poder entender que no se tiene nada y no se puede impresionar de manera alguna a nuestro Dios que es santo, que no hay nada que le podamos presentar orgullosamente y que lo único que le hemos presentado es nuestro pecado y que Él nos salvó por medio de su inmensa gracia. Esto consecuentemente nos debe de llevar al pesar por la culpa del pecado, a un llorar espiritual por nuestra condición, a la vez que oramos también por la condición de las personas que nos rodean, y se nos dice que vamos a recibir consolación. Y esto nos lleva a ser mansos, a tener una idea adecuada de uno mismo, que no está a la defensiva, que se sorprende de lo que Dios y los demás piensan de uno, y además deja todo en las manos de Dios. Es una cadena que se va aumentando. Pobres en espíritu, los que lloran por causa del pecado, los mansos. Y ahora vamos a encontrarnos con el versículo 6 de este Sermón del Monte que dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Para poder comprender esta bienaventuranza, tenemos que ver en primer lugar a qué se refiere con el tema de justicia. ¿Qué es justicia? ¿A qué se refiere esta palabra? Y por eso, en primer lugar, vamos a ver justicia. Esta palabra es dikaiosune. Esta palabra significa la justicia, la justificación, la rectitud, la integridad. Esta palabra está íntimamente relacionada con la ley de Dios, con la voluntad de Dios. Como estamos viendo el Evangelio de Mateo, vamos a ver cómo se manifiesta esta palabra en este Evangelio. Esta palabra la vemos 7 veces en todo el libro. Dentro del famoso Sermón del Monte, la podemos ver en 5 casos. En el capítulo 5, el versículo 6 y el versículo 10. En el capítulo 6, en el versículo 1 y 33. Y no dejar de lado también el versículo 20 del capítulo 5. Donde nos hace referencia acerca de la justicia de los fariseos, que nuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia de los fariseos. Las otras 2 ocasiones las encontramos en el capítulo 3, cuando nuestro Señor Jesús va a ser bautizado por Juan, y cuando el Señor le dice que es necesario que se cumpla con toda justicia, es decir, con toda la voluntad de Dios, con todo lo recto de Dios, y también la otra referencia se encuentra en el capítulo 21, cuando también vuelve nuestro Señor a hacer referencia de Juan el Bautista. 7 cosas, 7 veces que se manifiesta en todo el libro y que con ello podemos ver que justicia tiene que ver con hacer lo correcto ante Dios. Esto parte desde el inicio de este Sermón del Monte, que habla de ser pobres en espíritu,
que necesitamos de Dios, que dependemos de Dios, que vemos nuestra condición y por ello lloramos por nuestros pecados y por los demás. Y esto produce que seamos mansos, que no tengamos un concepto más elevado de nosotros mismos y todo lo dejemos en las manos de Dios. Y ante esta justicia, que podemos ver que es hacer lo correcto delante de Dios o hacer la voluntad de Dios, tenemos que ver, se podría decir, implica dos cosas en este versículo, en el versículo 6 que estamos tratando. Uno es el tema de la justicia ante Dios o la justicia con Dios. Delante de Dios, hermanos, somos pecadores y por ende culpables de nuestro pecado, de haberle fallado, de no darle la gloria a Dios, como nos dice Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32, que no había forma de poder justificarnos delante de Él por nuestras propias acciones o por nuestra propia justicia. No había ningún ritual ni limpieza que podamos hacer que pueda limpiarnos de nuestro pecado, que pueda limpiarnos de nuestra maldad, que pueda hacernos puros, santos como nuestro Dios. No había forma. Y era una situación terrible en la cual nosotros nos encontrábamos. Como diría el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el versículo 1, que estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Es decir, emanábamos un olor de pudredumbre en el sentido de que el pecado era lo que emanaba de nuestra vida. No teníamos forma de cómo poder agradar a un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que es justo, puro. En otras palabras, el ser humano estaba perdido y sin esperanza. Pero Romanos capítulo 3, el versículo 23 y 24 nos dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El ser humano pecó y no puede alcanzar la gloria de Dios. No hay justo ni uno, no hay ni uno que pueda buscar y decir voy a buscar y agradar a Dios. Pero el versículo 24 nos da la esperanza, que todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es por ello que gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, que nos hemos reconciliado con Dios Padre. Por medio de lo que hizo su Hijo Jesucristo, es que ahora podemos estar justificados delante del Padre, pero esa justificación no es nuestra, sino la de Cristo Jesús. Fue gracias a su justicia que el Padre nos hizo aceptos, que puede vernos y declarar que somos justos, que somos justificados, que ahora podemos tener paz con Dios. Y todo esto fue gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Es por eso que ahora el cristiano, que ahora el creyente puede estar justificado delante de Dios y que Dios nos puede declarar ser justos por medio de la justicia de Cristo Jesús. Podemos estar en paz con Dios, podemos estar en su presencia por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados, porque cargó con toda la ira que estaba destinada para nosotros, cargó con toda nuestra injusticia, y que ahora su justicia nos ha sido imputada a nosotros, y por ende ahora Dios nos puede ver justos. Pero antes de esta justicia que emana de Dios y que nos declara a nosotros justos, tiene que ver, como les decíamos, que justicia es hacer lo correcto ante los ojos de Dios, y esta justicia es solo por la inmensa gracia que nos es otorgada por medio de la obra salvífica y el obrar sobrenatural del Espíritu Santo. En virtud de ello, de haber sido declarados justos delante de un Dios santo, es que podemos ahora buscar de una manera práctica la voluntad que Dios ha establecido a través de su palabra. Y esto es una evidencia que se muestra en nuestro diario vivir, con nuestros hermanos, con las personas, que en medio de estar buscando hacer la voluntad de Dios, repercute en la relación que tenemos con las personas. Y esto va en contraste con el versículo 20 que les decíamos, que nuestro Señor Jesús dijo que nuestra justicia tiene que ser superior a la de los fariseos. Nuestra justicia tiene que ver con algo interior, que Dios ha producido un cambio interior que se va a expresar de una manera externa. En cambio, la de los fariseos no era un cambio interior, sino que era una fachada, que era algo externo que ellos emanaban. Esa justicia que tenían los fariseos tenía que ver con algo externo, algo que ellos querían que la gente mirara, algo que ellos querían que la gente pudiera decirle: oh, ustedes son gran santos.
Oh, ustedes cuánto buscan de Dios, o cuánto aman la ley, o cuánto cumplen la ley, o cuánto viven bajo la ley. Los fariseos trataban de agradar a las personas y que las personas pudieran ver en ellos a una persona wow. Pero lo cierto es que ellos buscaban fama, buscaban éxito, buscaban aprobación, buscaban que la gente se centrara en ellos. Pero no era algo producido por dentro. Es por eso que nuestro Señor Jesús dijo que nuestra justicia tiene que ser superior a la de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que emanar de lo interior. Porque ya no buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino que buscamos ahora hacer lo correcto delante de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios. Buscar lo de Dios, vivir para Dios. Que Cristo pueda ser lo que nos motive a poder estar con Él. Que esa justicia que gracias a Cristo Jesús nos ha sido imputada puede repercutir en toda nuestra vida. Es decir, que ahora podemos producir obras y buenas obras. Y esto lo produce Dios en nuestras vidas. Y estas obras son producto por un medio de la gracia de Dios que el Espíritu Santo también nos ayuda a poder hacer. Pero también tenemos que ver, en segundo lugar, hambre y sed de justicia. El verso que estamos viendo, el versículo 6, dice: dichosos, doblemente felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Algo que tenemos que notar es que aquí hambre y sed es un deseo físico intenso y que esto nos lleva a buscar el alimento y la bebida que el cuerpo está necesitando. Tener hambre y sed es reconocer la profunda y apremiante necesidad que permanece en nosotros hasta que es saciada, tal como sucede con el hambre y sed física. El Salmo 42, 1-2 nos dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista sabía lo que era tener sed y así anhelaba a Dios. Tener hambre y sed es sentirse morir de hambre y sed y reconocer que solo Dios puede saciar. El salmista no tenía hambre de dinero, no tenía hambre de fama, no tenía hambre de comodidades, de placeres, reconocimiento, afecto, bienestar, ni ninguna otra cosa que este mundo pasajero pudiera satisfacerlo. Él no estaba buscando fama, no estaba buscando éxito, no estaba buscando promoción, sino que él tenía un hambre y una sed de Dios. Él moría de sed por Dios. Él estaba profundamente necesitado de Dios. Su necesidad era apremiante, era urgente y debía ser saciada para no morir. Él quería más de Dios. Él quería estar con Dios. Mi alma te anhela y tiene sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jesús nos dice que son bienaventurados, dichosos, doblemente felices aquellas personas o aquellos creyentes que tienen hambre y sed de justicia. Un hambre apremiante, un hambre insaciable, un hambre que solamente Dios puede satisfacer. Y ante ello tenemos que hacernos una pregunta. ¿Sentimos esa urgencia? Que Dios nos dé vida y sacie nuestra hambre y sed. ¿Realmente tenemos hambre y sed de justicia? Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, estamos perdidos. No tenemos esperanza. Es por ello que necesitamos de Dios urgentemente. Más que un trabajo, más que una familia, más que cualquier cosa, lo único que necesitamos en verdad y que puede realmente satisfacer nuestra alma, satisfacer nuestro ser, es Dios, es Cristo mismo. Pero qué terrible es pensar que cuán poco somos conscientes nosotros de nuestra necesidad de Dios. Cuando uno no tiene hambre ni sed, es básicamente por dos razones. Una es porque está satisfecho ya que acaba de comer y beber. Y lo segundo es porque está enfermo. Una persona está satisfecha o simplemente no quiere comer porque se siente enfermo. Y es por eso que ya no tiene hambre y sed de justicia. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Estamos realmente satisfechos en Dios? ¿O lo otro es que estamos enfermos y por ende no tenemos hambre y sed de justicia?
Para poder ser saciados, hermanos, primero hay que sentir la profunda y apremiante necesidad de justicia. Hay que reconocer la profunda necesidad de liberación del poder y contaminación del pecado, la necesidad profunda de un Salvador. Es decir, como va en cadena, ¿no? Dichosos los pobres en espíritu, necesitados de Dios, que no podemos hacer nada para poder agradar a Dios, que por causa de ello lloramos por causa de nuestro pecado, que solamente Dios puede limpiarnos, que solamente Dios puede perdonarnos, que solamente Dios puede quitar todo ese pecado de nuestra vida, y que a la vez eso produce que seamos mansos y que ahora tengamos hambre y sed de justicia, hambre y sed de hacer lo correcto ante Dios, hambre y sed de buscar la voluntad de Dios, hambre y sed de estar satisfechos en Cristo, hambre y sed de buscarlo todos los días. El Señor nos dice que son supremamente felices los que tienen hambre y sed. ¿Pero de qué? De justicia. No los que tienen hambre y sed del mundo, no los que tienen hambre y sed de sus deseos, no los que tienen hambre y sed de éxito, de bienestar, de una bienaventuranza del mundo, de un hambre y sed de felicidad en base a lo que este mundo nos pueda dar, objetos, entre otras tantas cosas, sino que habla acá de tener un hambre y sed de justicia, y así, hermanos, podemos continuar. Nuestro Señor Jesús, en este pequeño pasaje, nos habla que son bienaventurados los que tienen necesidad de hacer lo correcto ante Dios, que han sido justificados por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, y que por medio de esa justicia ahora ha habido un cambio interior en lo más profundo de nuestro ser, y que eso nos lleva a querer hacer la voluntad de Dios, que queremos buscarlo, que anhelamos buscarlo. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Y es que tenemos que buscar más de Dios. ¿Cómo realmente está nuestra vida? ¿Estamos teniendo hambre y sed de Dios? Si eso no fuera nuestra situación, entonces tenemos que doblar nuestras rodillas y tenemos que pedirle a Dios que Él ponga hambre y sed de justicia en nosotros. Y de esa manera podamos nosotros buscarlo más y más y más. ¿Queremos ser dichosos? Pues tengamos hambre y sed de Dios. Miremos de dónde Dios nos ha salvado. Miremos de dónde Dios nos ha rescatado. De qué nos ha liberado. Que nuestro corazón pueda desbordar de gratitud de nuestro Dios. Todos los días, este mundo trata de satisfacernos y de llenarnos de una felicidad que solamente es pasajera. Es como la comida y la bebida. Tenemos hambre, pasa un par de horas y volvemos a tener hambre. Tenemos sed, pasa unos momentos y volvemos a tener sed. Es lo mismo con nuestra vida. Los placeres que este mundo nos pueda dar, o las cosas que podemos tener en este mundo, todo es pasajero. Nos satisface por un momento y luego queremos más. Tenemos un smartphone y luego queremos un smartphone mucho mejor. Ahora tenemos un televisor de 42, pero ahora ya no quiero un televisor de 42, sino ahora quiero de 55. Ahora ya no quiero simplemente una tablet pequeña, ahora quiero una tablet más grande. Ahora ya no quiero una cocina más pequeña, quiero una cocina más grande. Y así consecutivamente tratamos primero de satisfacer esa necesidad que encontramos. Si bien hay cosas que tenemos que hacer porque son necesarias dentro de lo que es el hogar, pero hay una necesidad fundamental en nuestra vida, y que eso debe ser lo primario siempre. A veces colocamos más las cosas o las deudas de este mundo antes que primero poder buscar de Dios. Antes de doblar nuestras rodillas y poder presentarnos delante de Dios. Antes de abrir las Escrituras y poder meditar en ellas. A veces preferimos más mirar la televisión, mirar el celular, mirar el periódico, mirar la revista, entre otras tantas cosas más, que venir y sentarnos y estar en la intimidad con nuestro Señor. Nuestro Señor nos dice que tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y esta justicia proviene de Dios. Esta justicia depende de Dios. Esta justicia y esta hambre y sed es obra del Espíritu Santo. Es un obrar sobrenatural. No es algo que yo pueda producir por mí mismo. Porque por mí mismo no puedo producir nada bueno, salvo lo que Dios me ayude a producir por medio del Espíritu Santo.
Así como puedo ser pobre en espíritu por medio del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo me puede llevar a arrepentirme y a darme cuenta de mi necesidad, de mi condición pecaminosa, Él me lleva a orar para que Dios me perdone mis pecados y también pueda perdonar el de los demás. Y así como Dios también me lleva en un obrar sobrenatural, siendo el fruto del Espíritu, a poder ser manso. Y ahora me habla de que soy dichoso, doblemente feliz, bienaventurado, cuando tengo hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios manda en su palabra, de poder vivir en base a lo que Dios dice en su palabra y que esa se pueda manifestar hacia los demás. Y en tercer lugar, tenemos que ver que dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Nuestra necesidad será satisfecha. Cuando tenemos hambre, no estamos tranquilos, nos afligimos, nos sentimos mal. Cuando clamamos a Dios y nos desesperamos porque Dios pueda satisfacer nuestra alma. Cuando estamos en necesidad lloramos y preguntamos por qué. Y buscamos a toda costa saciar nuestra necesidad. Pero el hambre espiritual es imposible saciarla por nosotros mismos. No podemos hacer nada para saciarla. No somos capaces de poder saciarlo. Pero hay uno que sí es capaz de poder saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Y esto es una buena noticia para ti y para mí. ¿Por qué? Porque bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán saciados gratuitamente, completamente, permanentemente, sin condición alguna. Y esta es la salvación que Dios nos da. Solo en Cristo Jesús podemos ser saciados. Es Cristo mismo quien viene a satisfacer nuestra necesidad de hambre y sed de justicia. Es nuestra necesidad de que Él nos satisface de una manera completa, de una manera gratuita, de una manera que nada ni el mundo nos puede quitar esta satisfacción. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan de vida. Porque Jesús es el agua que puede satisfacer nuestra alma. Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Él es el único que puede proporcionar esa salvación por medio de la fe. Y esta salvación que implica una justificación delante de Dios y que esto produce un cambio en mí, un cambio interior, un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, con nuevos deseos, con nuevo afecto, que ahora quiero buscar hacer la voluntad de Dios. Y esa hambre y sed van a ser completamente satisfechas en Cristo Jesús. La palabra nos dice en un término presente, serán satisfechos, van a serlo. Dios nos va a satisfacer. Y esto será aquí y también allá cuando estemos con Cristo por toda la eternidad. Él cumplirá su palabra y podemos tener fe de que eso va a suceder. Mientras estemos aquí, hermanos, sigamos teniendo hambre y sed de justicia, hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, hambre y sed de buscarlo todos los días. Que nada pueda satisfacer con este mundo esa necesidad, porque solo el único que puede satisfacernos es Cristo Jesús. Hermano, hay una urgencia de poder volver a las Escrituras. En estos días en los cuales nos encontramos, en días en estado de emergencia, en días donde nuestra economía va de mal en peor, en días donde nuestros familiares sufren necesidades, sufren enfermedades, pero también hay en estos días una urgencia de poder volver a estas cualidades que nuestro Señor habló en el Sermón del Monte, de ser creyentes pobres, necesitados de Dios. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, dice el texto. Bienaventurados o dichosos, doblemente felices los que lloran por causa de su pecado. Y no solamente por causa de su pecado, sino por los demás. Que podamos ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado. De que ante un Dios santo, el pecado no puede habitar. Y que por eso rechazamos el pecado y queremos buscar cada día la santidad. Que queremos que ese fruto del Espíritu pueda emanar en nuestra vida la mansedumbre. Que dependemos de Dios, que tenemos un pensamiento adecuado de nosotros mismos, que no estamos a la defensiva y que nos sorprendemos de lo que Dios y los demás piensan. ¿Por qué? Porque ahora pensamos que todo depende de Él
y tenemos un hambre y sed de Dios, que queremos buscar a Dios, que anhelamos buscar a Dios, que queremos buscar de Dios, que queremos que solo Cristo pueda satisfacer nuestra alma, que solamente Él pueda llenarnos, que nada en este mundo puede satisfacernos. Y Cristo dice que Él nos va a saciar. Hermano, tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que depender más de Dios. Tenemos que volver a esa intimidad a solas con nuestro Señor. Recuerda cuando tu Señor vino a ti, cuando Él te atrajo al Evangelio, cuando tú querías buscarlo todos los días, cuando en las noches te postrabas de rodillas y le pedías perdón a tu Señor por causa de tu pecado, cuando te levantabas y abrías la Biblia porque querías conocer más de Dios, cuando te metías a todos los estudios bíblicos porque querías aprender cada vez más de tu Señor, cuando tú querías compartirle a todo el mundo el Evangelio porque tú decías, quiero que todo el mundo conozca de mi Señor, cuando lo único que querías era estar a solas con tu Señor. Pero los días pasan, las circunstancias pasan, nos acostumbramos a muchas cosas y olvidamos el tener hambre y sed de justicia. Volvamos a tener hambre y sed de justicia. Busquemos de Dios, pidámosle a Dios, roguémosle a Dios que Él vuelva a colocar en nosotros una insatisfacción de lo que somos y que queremos ser saciados por Él. Que así como el salmista dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Así clama por ti, oh Dios, por buscarte. Así clama por ti, oh Dios, mi vida. Porque quiero más de ti, porque anhelo más de ti. Porque lo único que deseo en este mundo eres tú y solamente tú. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, en esta mañana, al hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, que doblemente felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, ayúdanos. Porque la realidad, Señor, es que nuestros corazones no han estado latiendo con esa necesidad que tú nos hablas en tu Evangelio. Nuestros corazones no han estado teniendo hambre y sed de justicia, Dios, y perdónanos. Porque hemos estado más bien teniendo hambre y sed, Señor, de tantas cosas que no pueden satisfacer nuestra vida. Que no hemos estado buscando lo primordial que eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, por medio de este obrar sobrenatural de tu Espíritu Santo, que pongas en nosotros, Señor, esa hambre y sed de justicia, esa hambre y sed de querer buscarte, esa hambre y sed, Señor, de querer hacer tu voluntad, esa insatisfacción, Señor, de querer cada día conocerte más a ti, de querer, Señor, darnos cuenta que solamente en ti podemos encontrar nuestra satisfacción, que solamente en ti podemos encontrar nuestra justicia, que solamente en ti, Señor, podemos estar satisfechos y que Cristo es el único que puede satisfacer nuestra alma y sed. Que las palabras del salmista, Señor, realmente puedan salir de lo más profundo de nuestra sed. Que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que sea nuestra oración, que sea nuestra súplica, que sea nuestra necesidad, Señor. Que sea, Señor, lo único que realmente importa en esta vida, de querer buscarte y amarte a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a colocarte a ti en primer lugar, en el lugar que a ti te corresponde. Ayúdanos, Señor, porque proviene y es un obrar sobrenatural tuyo, de que solamente podemos ser satisfechos en Cristo. Y tú dices en tu palabra, Señor, con seguridad, que solamente en ti podemos ser satisfechos, que serán satisfechos. Es una seguridad que tú nos das. Satisface nuestra alma, satisface nuestro ser. Llénanos de ti, Señor, que podamos vivir para ti, que pues nuestro corazón pueda rebosar de ti, que nuestro corazón pueda rebosar de Cristo, que nuestra boca pueda hablar de Cristo, que nuestra mente pueda pensar en Cristo, que nuestro andar pueda ser en Cristo, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, en los cuales hay una necesidad de volver a buscarte, de poder buscar tu nombre, de poder buscar tu rostro, y que podamos encontrarte todos los días, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque creemos que tú vas a producir esto en nuestras vidas y que nos vas a ayudar a poder hacerlo, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Solo en Cristo Jesús podemos encontrar satisfacción. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar todo lo bueno, lo que realmente importa para nuestra alma. Hermano, que tengas una semana bendecida, una semana donde el hambre y sed de justicia se pueda manifestar en nuestra vida, todos los días de querer buscarlo a Él, de amarlo a Él, de querer estar satisfecho por medio de su palabra y por medio de doblar nuestras rodillas y volver a buscarlo a Él. Que Dios te bendiga sobreabundantemente, que su gracia siga siendo más que suficiente y que solamente Él y nada más que Él satisfaga nuestra alma, como solamente Él lo puede hacer. Nos vemos el siguiente domingo. Que Dios los bendiga.